Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les habla José Rafael Umbría Nieves y en este video vamos a hablar sobre la biología y genética de células y organismos en relación con el cáncer, parte 1. Pues es un tema muy bonito y espero que les sea de mucha ayuda. Pues soy estudiante de medicina de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA, Barquisimeto, Venezuela, y actualmente estoy cursando el sexto semestre y quiero, por supuesto, hacer mención en esta parte del doctor Héctor Rodríguez, quien fue la persona que me motivó a realizar este video y pues fue mi profesor, el profesor de Biología y Bioquímica en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Los invito a unirse a su canal, Héctor Rodríguez, un canal muy útil y muy bien estructurado, que pues les ayudará en el estudio de muchos temas, sobre todo en el área de las ciencias de la salud y también en la parte veterinaria, que es su profesión. Pues quiero invitarte a que le des like, a que te suscribas y a que compartas este video si te ha gustado. Pues bueno, vamos a comenzar. Eh, Esta primera fotografía que observamos es de una personalidad en el mundo científico, Charles Darwin, quien fue la persona que descubrió y acuñó el concepto de la selección natural, según la cual pues aquellos organismos más aptos sobrevivirán y aquellos organismos menos aptos para las condiciones imperantes en el ambiente, para la hostilidad del medio, pues lamentablemente no sobrevivirán. Actualmente sabemos que esto se debe a las mutaciones, pero eso lo trataremos con detenimiento más adelante. Vamos con algunos hitos importantes. Este señor, ahora que vemos en esta imagen, es Gregor Mendel, un monje que vivió en lo que hoy en día es la República Checa. Estableció las reglas básicas de la genética para el año 1860. Estableció que la información genética se transmite en forma de partículas desde un organismo hasta su descendencia. Utilizando la terminología apropiada, podemos decir que la información se organiza como una colección de paquetes de dicha información, discretos y separables, que ahora llamamos genes. Una palabra muy utilizada en el día a día, pero es bueno que sepamos cuál es su verdadero significado. Sin embargo, Mendel tuvo una aproximación matemática al concepto de genes y basada, por supuesto, en características fenotípicas de los guisantes, que era la población en la cual él experimentó, y pues dichas características fenotípicas incluían, por ejemplo, la altura, el color de la flor, otras que las veremos en esta imagen. Pues aquí tenemos un rasgo dominante y un rasgo recesivo, los cuales son conceptos que también trataremos más adelante. Aquí tenemos una serie de características como lo es la forma de la semilla, el color de la semilla, el color de la flor, la posición de la flor, el color de la vaina, perdón, la forma de la vaina, el color de la vaina y la altura de la planta. Pues hoy en día sabemos que cada una de estas características viene codificada por un alelo y que eventualmente pues una dominará sobre la otra. Y pues eso se lo debemos a Mendel. Las mismas características de dominante y recesivo aplican para oncogenes. Y pues he ahí la importancia de la dominancia mendeliana. Pues esta imagen que tenemos acá es para que recordemos que la información genética se transmite gracias a la molécula de la vida, como lo es el
ácido desoxirribonucleico o ADN. ¿Sí? Aquí lo tenemos con sus respectivas pares de bases y su esqueleto de azúcar fosfato. ¿Sí? Que a manera comparativa podemos imaginarlo como una escalera de caracol, donde los peldaños se dan por los pares de bases y el pasamanos por el esqueleto de azúcar fosfato. Seguimos recordando conceptos básicos como lo son genotipo y fenotipo, ya mencionados, donde el genotipo constituye aquello que no vemos, constituye lo genético, lo interior, esos pequeños paquetes de los que Mendel nos hablaba, mientras que aquellas características observables conforman el fenotipo, que era lo más fácil para que Mendel se fijara en el momento de su investigación. Pues también introducimos el término alelo, que hace referencia a, a las diferentes versiones de un gen. Diferentes versiones de un gen que vienen codificados, por supuesto, en una posición determinada de un cromosoma. Pues también podemos decir que un organismo puede transportar dos alelos idénticos de un gen, en cuyo caso se dice que este organismo es homocigoto con respecto al gen. Y si esos genes son diferentes, entonces decimos que este organismo es heterocigoto con respecto a dicho gen. Pues bueno, lo vemos ejemplificado muy bien, esquematizado muy bien en este gráfico, donde tenemos un alelo que es mutante, y un alelo, digamos, normal, no defectuoso para dicho gen. Si tenemos un daño en el ADN, en una célula determinada, ¿sí? Tenemos muchísimos mecanismos para realizar la reparación de ese gen. Pero digamos que muchas veces esos organismos fallan y allí donde empiezan distintas patologías, en las cuales una de las más significativas es el cáncer. Bueno, entonces tenemos que un padre y una madre, ¿sí? Con exactamente la heterocigosidad para este alelo, tienen su descendencia de 4 hijos, en los cuales 3 serán, estos 3 primeros tendrán un mecanismo de reparación apropiado, mientras que el cuarto desarrollará un defecto en la reparación del ADN, debido a que una cuarta parte de la descendencia de estos pares de apareamiento en promedio heredará los alelos defectuosos, exhibirá un defecto en la reparación del ADN específico de la célula y desarrollará ciertos tipos de cáncer. En este caso, pues porque se habla de un alelo que codifica para proteínas reparadoras del ADN, ¿sí? Entonces, he aquí un poquito una introducción al concepto de dominancia. Si bien, bueno, podemos entender que la genética mendeliana ayuda a explicar la evolución darwiniana, pues tenemos que las mutaciones pueden alterar el contenido de la información en los textos genéticos, que como en todos los textos, la información puede ser modificada, y como nuestro ADN es un muy largo texto, pues está propenso a eso, es susceptible a ello, bien sea por agentes químicos, por agentes físicos o por otros mecanismos que también veremos con más detenimiento más adelante. Pues se descubrió que dichas mutaciones son responsables también de cosas buenas o de cosas benignas, por utilizar una palabra, convirtiendo así un alelo en otro, creando un nuevo alelo, ¿sí? Y esto es importante porque hoy en día sabemos que mientras mayor es la especie,
en la línea del tiempo, pues tiene más cantidad de alelos. Y aquí lo corroboramos. Las especies más viejas tienen alelos más distintos en sus genomas que las más jóvenes. Los humanos, que pertenecen a una especie relativamente joven de menos de 150.000 años, tienen un tercio de los alelos y la diversidad genética que los chimpancés, por ejemplo. Lo que nos permite influir que han existido como especies 3 veces mayores a nosotros. Y fíjense que en esta imagen solamente podemos ver las diferentes características que puede tener un chimpancé. Por ejemplo, la forma en la oreja, el color de ojos, em, la forma de la boca, el color, digamos, el tamaño del animal, em, y bueno, para de contar el color de los pies. Y pues para todas estas características necesitamos de los alelos y por supuesto con los aportes de Mendel fue, como lo dice la presentación, muy fácil explicar la evolución darwiniana. ¿Por qué ADN basura? Parece un tanto eh, rápido el cambio hacia el ADN basura, pero me parece que es un concepto muy importante de tratar. En 1944 se descubrió que la información genética está codificada en las moléculas de ADN, pero que también dicho ADN tiene tramos no codificantes en el genoma que a menudo se denominan ADN basura. A ver, si uno es una persona que no sabe nada del ADN o de genética y de pronto descubre todas estas cosas, es más fácil pensar que la mayoría del ADN va a ser codificante. En realidad me pasó cuando yo estudié todo esto por primera vez. Pues es más lógico pensarlo así, pero resulta que no. Entonces se introdujo un término un tanto hoy en día consideramos inapropiado, como lo fue el ADN basura, dado que solo alrededor del 1.5% del ADN genómico de un mamífero lleva información de secuencias codificantes para las estructuras de proteínas, que son el armazón estructural de todos nosotros. Las mutaciones en el ADN basura, este punto es importante, ¿sí? Permanecen en silencio fenotípicamente. Y se dice que desde el punto de vista de la selección natural son mutaciones neutrales, que no son ventajosas ni desventajosas, dado que los alelos creados por estas mutaciones son silenciosos y su existencia no pudo ser discernida por los primeros genetistas, cuyo trabajo dependía de la determinación de fenotipos, como el trabajo de Mendel. Bueno, aquí tenemos una proteína en la cual estas regiones amarillas son ADN basura, entre comillas basura, ¿no? Y los fragmentos rojos, como este que vemos aquí, son regiones no codificantes. Bueno, aquí tenemos, este es un gráfico, ¿sí? Donde tenemos la cantidad de nucleótidos por pares de base en organismos haploides. Bueno, en genomas haploides, perdón, donde vemos que no necesariamente el, digamos, el grado de complejidad de dicho organismo, ¿sí? Como lo es el humano, cuyo genoma ronda alrededor de 10 a la 9, 10 a la 10 en pares de bases, no de nucleótidos, no necesariamente es más grande que el de anfibios, peces, crustáceos, insectos y plantas, algunas algas, porque digamos que existe una gran cantidad de ADN
la mayoría del ADN, aproximadamente el 97-98%, no codifica para proteínas. Entonces, seguimos. ¿Por qué no es ADN basura? Bueno, aquí tenemos un segmento del cromosoma 1 humano que contiene 4 genes. Y pues en estos genes tenemos, aquí vamos a otro concepto, lo que son los exones y los intrones, conociendo como exones las secuencias sí codificantes, mientras que los intrones no codifican para proteínas. ¿Sí? Entonces vemos que si tomamos en este ejemplo, considerando que los exones son las barras verdes, el segmento verde, es más en número la cantidad de segmentos amarillos que la cantidad de segmentos verdes. Y pues podemos decir que los grandes tramos de secuencia de ADN entre genes no se han asociado con ninguna función biológica. Ahora, ¿todas las mutaciones tienen el mismo peligro? Es muy importante esta pregunta y radica en que su importancia radica en que la respuesta es no. No todas las mutaciones tienen el mismo peligro. De hecho, hablé de mutaciones silentes anteriormente. Pues aquí en esta imagen lo vemos muy bien. Vemos un segmento de ADN en el que el ADN basura se representa de color amarillo y la secuencia codificante en color rojo, donde si ocurre una mutación en este lugar, entonces esto se traduce en un genotipo defectivo, en la inhabilidad del organismo de llevar alelos mutantes completos y de la pérdida del alelo desde el pool genético. Mientras que cuando hay una mutación neutral en un tramo de ADN basura, pues eso no afecta al fenotipo, no reduce, no hay reducción en la habilidad de completación y pues este gen pues será retenido en nuestro genoma, no sufrirá alteraciones. Pues comparativamente, pues podemos hablar de un vestido. Me llega a la mente ese ejemplo. Pues si tenemos un vestido, por supuesto, con un lazo, un lazo grande que lo a manera de cinturón sobre el vestido, pues aunque forme parte de dicho vestido, no es lo mismo cortar ese cinturón a cortar el vestido por la mitad en dos partes, porque si el cinturón es cortado, pues el vestido sigue siendo un vestido, pero si cortamos el vestido por la mitad, pues ya no sería un vestido, sería dos partes de un vestido dañado. Tenemos que las secuencias del ADN basura eh, pueden sufrir mutaciones que no tienen efecto sobre la viabilidad de un organismo. Por el contrario, si las mutaciones que afectan las secuencias codificantes generalmente conducen a una pérdida de la función o como consecuencia la viabilidad de un organismo en todo caso. Pues los alelos diferentes son la base del polimorfismo y vamos a tratar este concepto. Pues polimorfismo se conoce como la existencia simultánea de genomas con diferentes alelos para un locus determinado en una población dada. Un concepto realmente muy parecido al de mutación. Pues recordamos que los alelos son variaciones de la secuencia de ADN presente en un locus, un cromosoma, y pues que en una célula diploide cada locus está ocupado por dos alelos, uno de origen materno y otro de origen paterno. Muy importante recordarlo siempre. Pues en la imagen observamos el brazo izquierdo del cromosoma 1 con sus determinados alelos. Y pues en este caso tenemos a un par de cromosomas a través de esta técnica que es la hibridación,
¿sí? Perdón, no es hibridación, es el marcaje con una sonda colorante fluorescente específico o una combinación de colorantes. Tenemos que la disponibilidad de sondas de ADN que se hibridan, pues sí, claro, hay una hibridación de por medio, específicamente con varios genes, hace posible localizar genes a lo largo de un cromosoma. Entonces tenemos acá un gen, otro gen, y así sucesivamente. Vamos a la diversidad polimórfica en el pool de genes humanos. Aquí tenemos un cromosoma materno y un cromosoma paterno, sabiendo que estos puntos verdes indican dónde la secuencia en este cromosoma difiere de la secuencia que es más común en el conjunto de genes humanos. Por ejemplo, la secuencia prevalente en un tramo pudiese ser TAACTGG, mientras que la secuencia variante TTACTGG. No exactamente es una diferencia abismal, pero sí son secuencias diferentes. Bueno, puede ser transportada por una minoría de humanos y constituir una forma de polimorfismo. Constituir un polimorfismo per se. La presencia de un polimorfismo en un cromosoma, pero no en el otro, representa una región de heterocigosidad. Hincapié nuevamente en ese concepto. A pesar de que un gen cercano pueda estar presente en una versión alélica idéntica en ambos cromosomas y por lo tanto estar en una configuración homocigótica. Entonces vemos que aquí tenemos una versión alélica idéntica, aquí otra y aquí otra. Pero los puntos verdes son polimorfismos que por supuesto pueden estar presentes. Es muy importante recordar que con respecto al cariotipo, se descubrió que se duplicaba cada vez que una célula atravesaba un ciclo de crecimiento y división. Entonces, este es un cariotipo humano, sí, pero lo importante es que con esta imagen que veamos esquematizado que los paralelismos entre los comportamientos de los genes y los cromosomas llevaron a la especulación pronto validada en cientos de formas diferentes de que los misteriosos paquetes de información llamados genes son transportados por los cromosomas y, como lo dije creo que la lámina en esta, están situados en un locus, o sea, en una posición específica, una posición definida de dicho cromosoma. Entonces es una unidad de empaquetamiento. Se descubrió entonces que el estado genético diploide que reina en la mayoría de las células en todo el cuerpo se viola en las células germinales, como lo son los espermatozoides y los óvulos, porque estas células llevan una sola copia de cada cromosoma y gen. Por lo tanto, se dice que son haploides. Entonces, tenemos que las células germinales son haploides, mientras que las células somáticas son diploides. Pues aquí lo tenemos en esta imagen, pues para que recordemos que es un momento en el cual se forma el cigoto y pues que la unión de una célula haploide con otra célula también haploide, pues nos da como resultado una gran célula, pero diploide. ¿Por qué las células germinales deben ser haploides? Y es que esta pregunta la coloco aquí porque sé que muchos de ustedes les ronda en su cabeza. Esta pregunta, pues, o mejor dicho, la respuesta a esta pregunta es que los dos genomas haploides se fusionan para producir el nuevo genoma diploide. Entonces tenemos haploide 1 más haploide 2. Entonces tenemos una célula diploide, a partir de la cual, después de una serie sucesiva de divisiones mitóticas, pues será mórula, posteriormente gástrula y posteriormente pues
un embrión. Y pues todas las células del organismo descienden directamente de esta célula diploide. Bueno, esta imagen es para que nos recordemos que qué pasaría si todas las células germinales no fueran haploides. Vamos a suponer que el óvulo sí es haploide, pero que el espermatozoide es diploide. Entonces ya sería un organismo 3N, es decir, fuésemos unos monstruos. La diferencia genética entre el XX y el XY, vaya que digo genética porque existen muchas diferencias, pero específicamente la diferencia genética se descubrió, en cuanto a la diferencia genética, se descubrió que la regla de los cromosomas pareados y de apariencia similar es violada por algunos de los cromosomas sexuales. En las células de los mamíferos placentarios hembra hay dos cromosomas X de apariencia similar y estos se comportan como los autosomas o los cromosomas no sexuales. Bueno, si lo vemos, esto es un cariotipo de una mujer específicamente, donde si bien podemos compararlo con el cromosoma 1, donde prácticamente el par de cromosomas son idénticos, son iguales, mientras que en el X, por el hecho de ser mujer, son muy parecidos, pero que si se tratase de un hombre, pues no necesariamente, porque el cromosoma X, como lo veremos más adelante, es un cromosoma mayor en tamaño al cromosoma Y. Entonces, el cromosoma Y es más pequeño y tiene un repertorio de genes, por supuesto, mucho más pequeños. Pues esto se lo dejo como dato adicional para que lo lean. Bueno, continuando con la diferencia genética entre el XX y el XY, tenemos que una de las consecuencias benignas de este hecho de que el cromosoma X sea un cromosoma más grande que el cromosoma Y es el daltonismo. Afecta principalmente a los hombres y muy poco a las mujeres debido a que la localización de los genes que codifican para las proteínas de las retinas sensibles al color está en el cromosoma X, teniendo más posibilidad un cigoto XX de reparar el gen si alguno de los dos se encontrase defectuoso. Si alguno de los dos fuese defectuoso, entonces es más fácil mitigar este gen defectuoso, dicho gen defectuoso. Entonces, bueno, aquí tenemos la carta de Ishihara para que comprueben para que se hagan un buen examen para ver si son o no son daltónicos. Esta disparidad entre los genes se mitiga un poco por el mecanismo de inactivación del X. Al principio de la embriogénesis, uno de los dos cromosomas X se inactiva al azar en una de las células de un embrión femenino. Aquí hay un punto clave, porque muchos se preguntarán qué hace este frotis sanguíneo aquí. Y es que, como punto clave, esta inactivación silencia casi todos los genes en este cromosoma y hace que se contraiga en una pequeña partícula denominado corpúsculo de Barr o corpúsculo sexual femenino, el cual es pequeñito y está, no di con él, está en ese tramo, aquí. Es decir, lo ven como un punto de color lila en la imagen. Ok, ahora vamos con quién es mejor, el XX o el XY. Pues esa respuesta la dejo a su criterio, pero lo que les puedo decir es que cada cromosoma se ha dividido en regiones en función del patrón de bandas observado y se han asignado genes distintos en función de los análisis de secuencia. Pues en esta imagen los histogramas en el cromosoma Y a la derecha tienen una longitud de aproximadamente 57 megabases, mientras que
que por supuesto son menos a las del cromosoma X, que lo vemos acá a la izquierda, que tiene un gran repertorio de genes, mucho mayor a los genes masculinos. Pues esto es mejor o peor, dependiendo, porque si lo vemos en el punto de vista de cantidad de proteínas codificadas o cantidad de genes, pues sí, es un genoma mucho más rico el XX. Pero no podemos perder de vista que a mayor cantidad de ADN, pues mayor es la posibilidad de mutación. Entonces, esto pone en cierto punto de desventaja, entonces, al XX con respecto al XY. Ahora, dado que hemos hablado de mutación, ahora vamos a ver cuál es el concepto. Y tenemos que por Your Genome, una mutación es un cambio que ocurre en nuestra secuencia de ADN, ya sea debido a errores en la replicación del ADN o a causa de factores ambientales como la luz ultravioleta, el humo del cigarrillo y tres puntos suspensivos, porque hay muchos. En realidad, los rayos gamma, las radiaciones, y pues en esta imagen vemos claramente que una mutación es un cambio, se define como cambio en nuestra secuencia de ADN. Pero por supuesto, lo diferenciamos del polimorfismo, en que es un cambio muy poco común y usualmente pues no se encuentra, mejor dicho, en una proporción, en un porcentaje menor al 1% en una población determinada. Por ejemplo, una inversión cromosómica. Aquí tenemos los cromosomas de un trabajador que estuvo expuesto al plutonio en la industria de armas nucleares de la antigua Unión Soviética. Vemos entonces que subregiones intracromosómicas por hibridación in situ con fluorescencia multicolor, eh, con colorantes fluorescentes específicos, revela que una gran parte del brazo del cromosoma 5, em, que está a la derecha en forma normal, eh, ha sido invertido. ¿Sí? ¿Cómo lo corroboramos? Pues si nos damos cuenta que el primero es el lila, el segundo es como un verde amarillento, el tercero es el rojo, bueno, sería la misma secuencia, de arriba hacia abajo sería la misma secuencia que iríamos aquí de abajo hacia arriba. Entonces, claramente, pues teniendo en cuenta que esta decisión que se realizó en el ADN o esta inversión que se realizó en este ADN, pues interrumpió la correcta funcionalidad de muchísimos genes. Las mutaciones causantes de cáncer ocurren tanto en la línea germinal como en las células somáticas. Mutación es mutación, pero no tiene el mismo significado o la misma importancia en una u otra célula, dado que las mutaciones que ocurren en la línea germinal, claramente, como lo vemos aquí en el ejemplo A, pueden pasar desde su progenitor a su descendencia. Pueden pasar. Mientras que las mutaciones que ocurren en una célula somática, como por ejemplo el caso B, aquí la tenemos, una mutación a una célula somática, o perdón, la mutación es a esta célula específicamente. Solo afectará al linaje de dicha célula, pero dentro del progenitor. No es capaz de pasar hacia su descendencia. Eso es bien importante porque se lo pueden tomar. Es una buena pregunta de examen. Bueno, continuamos con la línea germinal versus las mutaciones somáticas. Hoy sabemos que las células cancerosas a menudo exhiben cromosomas estructurados de forma aberrante. Por esto mismo que decíamos aquí, por los diferentes cambios que pueden ocasionar las mutaciones
en los cromosomas. Entonces vemos que bien puede producirse la pérdida de cromosomas completos, la pérdida de copias adicionales de otros o en la fusión del brazo de un cromosoma con parte del otro inclusive. Estos cambios en la configuración cromosómica general amplían nuestra concepción de cómo las mutaciones pueden afectar el genoma, dado que las alteraciones de la estructura y el número cromosómico general también constituyen tipos de cambio genético. Estos cambios deben considerarse como consecuencia de las mutaciones. Entonces tenemos acá una micrografía óptica teñida con hematoxilina y eosina de un tejido mamario de una perra. Donde hay evidentemente un cáncer mamario y vemos, aunque el cromosoma no es una estructura completamente visible o mejor dicho, no es visible a microscopía óptica, lo que sí podemos ver es la excesiva cantidad de material genético en estas células, así como esta, como las que están seleccionadas. Vemos, por ejemplo, en esta, donde tenemos el asterisco, encontramos la suerte de tener lo que se esboza como un uso mitótico. Y si vamos a este esquema, pues vemos que esto es un esquema de un cáncer, en este caso de útero, donde hay excesiva cantidad de células dividiéndose, dado que si nos preguntan sobre cómo podemos definir el cáncer, la mejor respuesta es como crecimiento incontrolado. Bueno, tenemos entonces una ampliación de esta micrografía, la cual se las dejo para que la puedan apreciar muy bien, en la cual observamos, por supuesto, una cantidad excesiva de material genético de las células que la componen, como ya lo dijimos. Fíjense aquí, podemos ver esta otra, con suerte de lo que se esboza como un isomitótico, esta otra inclusive una célula con dos núcleos. Y por supuesto, pueden imaginar, aparentemente se ve como una célula con dos núcleos, ¿sí? Pueden imaginar la cantidad de ADN, la cantidad de material genético que puedan tener estas células. Pues bueno, hasta aquí ha llegado este video. Espero que te haya gustado muchísimo y espero también que te suscribas y que le des like. Sígueme por supuesto en mi canal de YouTube, José Rafael Umbría, en mi Instagram como @JoséUmbriaNieves, y si tienes alguna inquietud, alguna duda o simplemente quieres compartir algún material o preguntar algo, puedes bien o escribirme a mi correo que te dejo aquí o pues comentar el video, pues ahí estaré yo para responder. Un gran abrazo, se les quiere mucho y nos vemos muy pronto. Chao, chao.